días. Con motivo del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, el colegio ha querido sumarse de nuevo a esta iniciativa con esta celebración. En esta edición conoceremos el análisis de Silvia, que si alguien duda que es una persona autorizada, luego la presentaré y veréis que tiene mucho recorrido. Veremos el análisis, como decía, de cómo impacta la falta de vocaciones en nuestra sociedad y qué oportunidades estamos perdiendo si no equilibramos esta situación. Posteriormente, compañeras de profesión, mujeres que ejercen su actividad ingenieril en ámbitos TI, distintas edades, perfiles, recorridos vitales y ámbitos de actividad, nos contarán su trayectoria, qué hacen en su día a día, cómo han superado dificultades, techo de cristal y estereotipos, y animaremos de esta forma a que las mujeres apuesten por una profesión retadora, con un presente de pleno empleo y con mucha proyección de futuro. Al final del acto podremos recuperar un poco de energía en la comida y emprenderemos el fin de semana, los que queréis descansar el fin de semana, con fuerza, con satisfacción de haber contribuido a dar a conocer mejor esta profesión y teniendo unas cuantas ideas y contactos. Como decía, Silvia Rueda lleva muchos kilómetros sumando en la generación de vocación y talento femenino. Destacaré que es ingeniera informática y doctora en ingeniería informática por la Universidad de Valencia. Actualmente es vocal asesora en el Gabinete de la Administración de Ciencia e Innovación y directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia del mismo Ministerio. Hasta hace poco tiempo ha sido directora territorial de la Consejería de Innovación, Universidad de Ciencia y Sociedad Digital de la Universidad Valenciana, en la provincia de Valencia. Anteriormente fue profesora titular en el Departamento de Informática de la Universidad de Valencia, y que fue su directora entre los años 2015 y 2021. Ha sido responsable de STEM dentro del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad de la Universidad de Valencia, directora de la Cátedra de Brecha Digital de Género de la Universidad de Valencia, de manera tal, y coordinadora del proyecto de Buffer STEM, dirigido al fomento de la educación de STEM, muy especialmente de las chicas, ¿no? En 2022 recibió el premio, bueno, ahora esto es lo más relevante de tu currículum. En 2022 recibió el premio SACMES académico del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Valenciana por su trabajo en favor de la igualdad de género en el sector STEM. Y no os voy a robar ya mucho tiempo, los protagonistas hoy, bueno, siempre, pero hoy más si cabe sois vosotras. Solo dar las gracias a todos los asistentes. A los ponentes por dejar también un rato su actividad diaria, sus compromisos y sus obligaciones, por compartir su conocimiento, sus vivencias y por hacer más profesión en más sector. Y poco más. Adelante, Silvia, cuando quieras. Muchas gracias. Cuando preparaba la presentación para hablar hoy, pensaba precisamente en por qué. Porque estamos aquí, porque hay un Día de la Mujer en la Ingeniería, porque sigue haciendo falta. No sé si habéis visto esta semana salía un estudio sobre la percepción diferente entre hombres y mujeres, de por qué es necesario que sigan habiendo pues acciones por la igualdad y que pues hay mucha gente que no lo ve claro, que piensa que ya tenemos las mismas oportunidades. Y sobre todo a los hombres les cuesta un poquito más, ¿no? Es verdad que no es lo mismo vivirlo en nuestras propias carnes que verlo en otra persona. Y además hay muchas mujeres que a lo largo de esta trayectoria también cuando hablas con ellas y dicen, bueno, es que yo no he tenido ningún problema. Tú no. Claro, esto se llama sesgo del superviviente y se debe a que quienes no hemos tenido problemas tremendos, sí que hemos conseguido llegar y somos las que estamos aquí, pero las que hemos sufrido, las que han sufrido los problemas no están aquí para contar. Bien, las que nos encontramos relacionadas sobre todo con la tecnología, en la que la situación de las mujeres bueno, pues se ve comprometida, ¿no? Tenemos peores resultados, por decirlo de algún modo. El primero tiene que ver con algo que bueno, pues yo creo que ya hacemos prácticamente a diario y es utilizar los sistemas de reconocimiento de voz. Siguen reconociendo peor la voz de las mujeres que la de los hombres. Siempre que hablamos de sistemas digitales
inteligencia artificial y demás. El problema de fondo es que hay muchos más datos de hombres en todas las áreas. Este otro ejemplo tiene que ver con reconocimiento de objetos en imágenes. Lo que intentaban es etiquetar los objetos que aparecen en las imágenes para reconocerlos. Entonces, para ver que existe una diferencia a la hora de reconocer respecto si lo que aparecen son hombres o mujeres, lo que utilizaron, no sé si conocéis la aplicación FaceApp, es la que te hace o más mayor o más joven, pero también te puede dar aspecto de mujer o de hombre, al contrario de cuál fuera tu género. Bien, pues lo hicieron de las dos maneras. Con fotos de mujeres las transformaron en un aspecto más masculino y viceversa. En la que os enseño aquí, el original es la mujer que veis con el taladro en la mano. Vale, en esa foto el sistema no reconoce el taladro. Lo cambiaron con FaceApp, le dieron aspecto de chico y ahora sí, claro, lo tiene mucho más claro porque las mujeres no podemos tener un taladro en la mano, ¿verdad? Bien, hablando de cosas que tenemos en las manos, hasta 2019 no se desarrolló el primer joystick con perspectiva de género. Es decir, que no se habían puesto a pensar que nosotras también gastábamos los joysticks y jugábamos a videojuegos. Y es que resulta que la distancia del pulgar al índice es diferente en hombres y mujeres. Con los mandos habituales, pues no llegamos. O sea, que no es que juguemos mal, es que no nos dan las herramientas adecuadas. Este libro, si no lo conocéis, la verdad es que os lo recomiendo, de Virginia Eubanks, lo que habla son una serie de situaciones, de casos, en los que esos sesgos que hablábamos de los algoritmos de los datos tenían un impacto brutal. Por poneros un ejemplo, son situaciones en Estados Unidos donde, como sabéis, bueno, pues no hay un DNI, no hay un registro de las personas, igual que tenemos, por ejemplo, en Europa y en España, y de quienes sí realmente tienen muchos datos de las personas, por ejemplo, que solicitan soporte o ayuda de los servicios sociales. Entonces, en los sistemas para detectar la violencia contra los menores, el sistema identificó como correlación, como causa, el hecho de tener bajos ingresos. Pero claro, el problema es que no tenían datos nada más que de las personas con bajos ingresos. Claro, identificar bajos ingresos con maltratar a tus hijos no tiene consecuencias. Tenemos que formar a todas las personas, desde los alumnos y alumnas en el colegio hasta las personas mayores que no han tenido antes esa posibilidad. Pero no solo tenemos que hacer eso, tenemos que pensar que la tecnología que desarrollamos tiene que poder ser utilizada por todas las personas. Y estas cosas que os voy a contar para que, ¿por qué cuando ponemos más mujeres a desarrollar tenemos más en cuenta a las personas? Pues os voy a citar otra mujer que también piensa lo mismo. Ese artículo de cuando los buenos algoritmos se vuelven sexistas habla en la misma línea de cuando tenemos datos y bueno, ya se hizo bastante famosa porque solicitó una tarjeta de crédito de lo que ganan tanto ella como sus mujeres lo mismo y solicitó una tarjeta de crédito. El límite de crédito que le dieron a ella no tenía absolutamente nada que ver con el que le dieron a su marido, trabajando en lo mismo y ganando lo mismo. Existen todas estas diferencias, hay un problema de la cantidad de datos que tenemos detrás, cierto, pero ¿por qué hablo y por qué digo que es importante que las mujeres estemos presentes para esto, para conseguir cambiar la mirada, para conseguir que la tecnología que estemos desarrollando tenga en cuenta a todas las personas? Bueno, primera, porque, como os ha dicho, he sido docente universitaria y es verdad que esta parte, en general, por estereotipos, al alumnado le cuesta entender. ¿Vale? Esto es un tema que seguro sale luego en la mesa. Esta parte de que con la tecnología se puede cuidar, no la tenemos muy en la cabeza en general, no la tiene muy en la cabeza la sociedad. Y nuestros propios ingenieros e ingenieras les pasa lo mismo. ¿Por qué
las mujeres sí que van a tener esa posibilidad. Bueno, pues los diferentes estudios que hay, por ejemplo, en cooperación internacional, nos hablan que cuando hacen formación y educación a una mujer, en realidad están formando a 4 personas, porque ella lo va a transmitir todo eso que recibe. Cuando formamos a un hombre, formamos a una persona. Se acaba aquí. Y es que a nosotras no tenemos nada diferente, pero nos han socializado, nos han educado diferente y entonces pues nos han enseñado que tenemos que cuidar. Y esto de cuidar es algo que deberíamos de hacer todas las personas, no solo las mujeres. Desde mi punto de vista no se trata que las mujeres dejemos de cuidar. Se trata de que todos y todas empecemos a cuidar si queremos tener una sociedad donde pues, no nos dejen arrinconados cuando lleguemos a mayores o cuando tengamos algún problema de accesibilidad. Bien, y aquí entra un poco pues, donde estoy ahora, que es la unidad de mujeres y ciencia, ¿no? En el Ministerio de Ciencia e Innovación quería daros unas pinceladas sobre qué es lo que se intenta allí. Lo primero es conocer, estudiar, porque si no sabemos cuál es la causa, cuál es la radiografía de la situación que tenemos y qué es lo que causa esta situación, difícilmente podemos tomar medidas adecuadas, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que se focaliza es precisamente a mejorar la ciencia, básicamente, teniendo en cuenta esa perspectiva de género y esa inclusión de las mujeres. Bien, este es el último informe de la unidad de científicas en cifras de este mismo año. Esta semana salía también datos no de la unidad, sino del CSIC, con la famosa gráfica de tijera que también cuenta cómo va evolucionando en los últimos años. Dependiendo del tipo de figuras que cojamos, la gráfica cambia ligeramente, pero la forma de tijera se mantiene. Y es que entramos más mujeres en la universidad a estudiar, pero sin embargo nuestra trayectoria, nuestra evolución es diferente. Hay muchísimos más catedráticos que catedráticas. Esta gráfica es de todo el sistema en general. Esta está sacada, es un informe distinto, pero para que veáis que no es solo en el caso español. Este es del Figures, del último que tenemos. Estamos ahora preparando el de 2024, el último que he publicado es el de 2021, y es el equivalente a la gráfica anterior, pero a nivel europeo en lugar de solo a nivel español. Y centrada en el ámbito de ciencia e ingeniería. Nunca llegamos a ser más. Empezamos siendo menos y acabamos siendo muchísimas menos. Y esto no se produce solo en el ámbito universitario, se produce en todos los ámbitos, en todas las áreas de investigación. Este otro gráfico son datos del curso 21-22, los últimos que tenemos, y vemos las diferencias, es decir, hemos dicho que entramos más en el sistema universitario, fijaros, del total, que sí que somos un 56% de mujeres. En el caso de ingeniería y arquitectura solo es un 26,5%. Pero ojo, porque aquí estamos metiendo áreas que sí que tienen mujeres, ¿vale? Arquitectura tiene bastantes y no hay, en todo lo que son las ingenierías no hay la misma proporción. Ingeniería química, por ejemplo, tiene más o menos un 50% de mujeres. Aún así, fijaros que el crecimiento en los últimos años es muy lento, ¿vale? Vamos mejorando, pero hemos pasado del curso 15-16 casi 25% actualmente un 26,5%. Es que el crecimiento es muy lento. Esto no se va a solucionar solo. Tenemos que hacer algo. Y además tenemos que hacer algo que esté pensado, basado en la evidencia y que recoja datos de cuáles son las acciones, ¿no? Si nos enfocamos más en la ingeniería y en especial en las TIC, en general ya nos cuesta, y esto todos y todas los que trabajamos en las TIC lo sabemos, no tenemos gente para entrar en las empresas. A la universidad vienen las empresas continuamente a buscar porque falta mano de obra.
pandemia, ¿no? Y es que realmente no hay tanto alumnado que entre en este tipo de titulaciones. A mí me llama mucho la atención que no elijan estas profesiones porque, como comentaba Alejandro, ahora están eligiendo, ¿no? Si realmente tienen buenas calificaciones, ¿qué miedo tienen en general tanto los chicos como las chicas de entrar a profesiones que tienen pleno empleo? Pues ya le puse al principio la respuesta, no saben a lo que nos dedicamos, no conocen las profesiones, ¿no? Y encima en el caso de las chicas, pues la situación se agrava, bueno, pues por estereotipos y demás que haber. Fijaros, 30% en titulaciones STEM y 26% en ingenierías. Pero si nos fijamos en informática, estamos fatal. Estamos fatal y además hemos ido de mal en peor. En informática, en los 80, éramos un 30% de mujeres. Ahora rondan 13-12%, dependiendo de dónde saquemos los datos. Y no solo en los estudios. Este último dato, para mí es demoledor. Son datos del año 2020, previos a la situación de pandemia. No tenemos todavía datos de después. Es el año que estuvimos con la pandemia. Y en ese año, precisamente en nuestro sector, no hubo pérdida de empleo, porque tuvimos que resolver muchas situaciones urgentes. Sin embargo, sí hubo un retroceso en la situación de las mujeres. En ese año, solamente, vamos a decirlo al revés, el 68% de las empresas en España no tenían contratada a ninguna mujer en las áreas TIC. A ninguna. Y en el caso de la Comunidad Valenciana era un 74%. Bien, pues además ese dato es peor que el del año anterior. Es decir, en ese año nosotras nos tuvimos que quedar cuidando. Nosotras sí perdimos empleo. Y todo ello a pesar de que la realidad nos dice, cabezota, que cuando las mujeres estamos ahí, las empresas van mejor. ¿Vale? Cuanto mayor diversidad tengamos, más fácil es entender las necesidades del público a las que nos dirigimos. Entonces, bueno, pues tanto la diversidad étnica como la de género hace que las empresas funcionen mejor. Entonces, si funcionan mejor, pues oye, es que aunque solo sea por eso, vale, necesitamos igualdad, sí, por justicia social. Pero es que, aunque no hablemos de justicia social, aunque hablemos simplemente de beneficios puros y duros para las empresas, es que es mejor si tienen mujeres. Si nos centramos, por ejemplo, en el sector startupero, la situación es un poco en la misma línea y aquí los números llaman mucho la atención. Una de cada 3 startups sí que está dirigida por una mujer. Bueno, un poco mejores los números, pero no están en las áreas tecnológicas, ¿vale? Y además, lo que llama poderosamente la atención es que reciben muchísima menos financiación las mujeres que los hombres, pero además a nivel brutal, o sea, todo lo que son fondos Venture Capital, las mujeres se están llevando el 2% de dinero, a pesar de que todas las empresas, los resultados, si están dirigidas por mujeres, son mejores, devolvemos mejor los créditos, son, bueno, pues al final, de algún modo, tienen mejores resultados, porque tienden a cuidar mucho a las personas que están trabajando en la empresa y ya sabemos que gran parte del éxito de las empresas tiene que ver con las personas que están trabajando en ellas. Hay una situación muy clara. Si en general no hay elementos externos que nos condicionen a las personas, ya sea en una titulación o en cualquier otra elección, si realmente esa elección fuera libre, pues gustos, actos como colores, y tendríamos en cualquier área, en cualquier rama, en cualquier situación, el 50% de hombres y el 50% de mujeres, si no hubiera condicionantes. Si esos datos no son así, lo que ocurre, lo que está pasando es que hay una serie de condicionantes externos
que no son internos, no tenemos nada internamente las mujeres que nos hagan tomar unas decisiones u otras casi en general. Claro, cada persona tiene sus gustos, pero el problema es que esos gustos y esas ideas están condicionadas por el contexto. Empezando por el propio autoconcepto que tenemos diferenciado. Son dos estudios diferentes, de izquierda y derecha, es de la revista Science, y lo que habla es de en qué momento los chicos y las chicas empiezan a considerar si son o no son inteligentes, ¿vale? Y las chicas a partir de los 6 años empiezan a pensar que los inteligentes son ellos. Ellas no. Y no es que las niñas hagan clic cuando cumplen 6 años, es que todos los estímulos, todos los mensajes que reciben de la televisión, sin darnos cuenta de los mensajes que reciben en el colegio o en casa, hacen que al final acaben pensando que ellas no son muy inteligentes. Esto no es que fueran y llegaran a un niño o una niña a preguntarle, oye, ¿tú eres inteligente? No. Lo que hicieron fue contarles un cuento. Y les decían que la persona protagonista del cuento era alguien muy inteligente. Y cuando acababan, les preguntaban si pensaban que si la persona protagonista era un niño o una niña. Antes de los 6, tanto chicos como chicas, si era un chico a quien se lo preguntaban, pues se identificaba con el mismo y decía, protagonista, un chico. Si a quien se lo contaban una chica, protagonista, una chica. A partir de los 6 años, las chicas pensaban que si era alguien muy inteligente no podía ser una chica y tenía que ser un chico. Y lo que hicimos fue todo el alumnado que participaba en las iniciativas que tenemos tenía que hacer una encuesta y se les preguntaba sobre sus competencias en las distintas áreas, en las distintas asignaturas. Y se preguntaba lo mismo también a sus familias y a su profesorado. Bien, pues los chicos en general tienen mayor concepto de sí mismos que tienen de ellos sus familias o su profesorado, sobre todo en las áreas de STEM y en educación física, ¿no? Y al final esto pues tiene mucho que ver con que sobre todo en las áreas matemáticas no se sientan capaces y todo lo que tiene que ver con matemáticas, como yo no soy muy inteligente y esto tiene matemáticas, no es para mí. Es uno de los elementos. Otros es la invisibilización. Yo no sé si conocéis la campaña de AMIR de No More Matildas. El efecto Matilda habla de esa invisibilización de las mujeres a lo largo de la historia. Han hecho avances, han participado de esos avances, pero no los conocemos. El efecto en realidad tiene su origen en el efecto Mateo. El efecto Mateo lo que nos habla es un poco, bueno, pues que las personas que tienen como más prestigio es más fácil que reciban citas en los artículos. Bien, y recibe el nombre porque justamente la persona que estuvo trabajando y analizando los datos para llegar a esa conclusión era una mujer y sin embargo no aparece en el artículo donde esto se señala, ¿no? O sea que, por ejemplo, un botón. La falta de referentes, aquí os he dejado muchas mujeres relacionadas con nuestra área. Yo es que Margaret Hamilton, perdonadme, primera ingeniera del software, siempre la pongo de ejemplo. Son mujeres que la mayoría de chicos y chicas cuando llegan incluso a la universidad desconocen, ¿vale? Y es importante que conozcan estos referentes, pero también es importante que conozcan referentes actuales. De ahí la necesidad de charlas y de acciones y de actividades como las de hoy. ¿Por qué? Porque además, como os decía, en los libros de texto no están, solamente un 12,8% de los libros de texto, y aquí tengo que reconocer un trabajo muy importante que se está realizando desde aquí, desde la Comunidad Valenciana, Ana López Navajas, del proyecto Women's Legacy, que lo que están haciendo es, bueno, como una especie de anexos que se podrían introducir en los libros de texto con ejercicios, con problemas, con biografías, incluyendo pues, para una determinada temática de todas las áreas de conocimiento, qué mujeres han participado y qué problemas puede coger de ahí el profesorado y trabajarlos en clase. O sea que
fenomenal. Y luego yo aprovecho aquí para meter la cuña. Es muy importante, como os decía, este fomento de las vocaciones a través de visibilizar referentes, que es el mismo objeto que, bueno, pues sobre las iniciativas que hay en la Comunidad Valenciana con este fin. Hay un estudio que ha realizado la Cátedra de Brecha Digital de Género y que tiene la presentación el lunes, así que estáis a tiempo de conocerlo. Después, yo creo que el efecto Jennifer, a poco que estemos en el mundillo, también lo conocéis, pero os explico. Fijaros, lo que hicieron fue que en una universidad poner un currículum que tenían que evaluar para ver si contrataban. Y no sabían nada más. Era el mismo currículum, en unos ponía yo y en el otro ponía yo. Bien, pues el estudio original que se realizó en la Universidad de Yale en 2012, lo volvieron a repetir en 2021. Lo digo porque muchas veces nos dicen, bueno, sí, es que está en 2012, pero desde entonces ha llovido mucho y la cosa ha cambiado mucho. Nada. En todos los casos pasaba lo mismo. Primero, a ellas estaban dispuestos y dispuestas, tanto si el evaluador era hombre como mujer, a pagarles un 30% menos. Así para empezar, con los mismos méritos. Y además, de los méritos de ella, dudaban. Sí, pero esto que pone aquí lo tendríamos que ver, lo tendríamos que comprobar. Dudaban de sus capacidades, cosa que no hacían de los hombres. Y ya os digo que similares resultados con las mismas ideas en el estudio posterior. Absolutamente todas las personas tenemos estos sesgos inconscientes y que si no empezamos por hacernos conscientes de que esto es así, pues no nos los vamos a poder quitar, ¿no? Y la cuestión es que en el caso de ingenieros e ingenieras que nos dedicamos a la informática, pues estos sesgos los transmitimos a todos los trabajos que hacemos. Lo hacemos de manera inconsciente cuando le transmitimos nuestros sesgos a nuestros hijos y a nuestras hijas, pero para mí la parte importante hoy es esa parte, ¿no? Esa parte de que los desarrollos, que la tecnología no está libre de sesgos. Tiene sesgos porque está hecha por personas. Y ahí es donde entra pues toda la parte del análisis de género tan importante que debe producirse en todos los niveles de la ciencia. Desde el momento en que pensamos qué es lo que vamos a desarrollar y qué es lo que vamos a investigar, ¿de acuerdo? Entonces, durante todos esos desarrollos es importante tener en cuenta estas variables sexo y género. Dependiendo del área, vamos a tener en cuenta unas cosas u otras, pero de entrada es necesario que nos lo planteemos. Y esto no solo lo digo yo, sino que bueno, pues todas las convocatorias de la Unión Europea tienen ahora obligación de incluir este análisis de género. Y ese análisis de género tiene que realizarse en todos los niveles, ¿vale? Es decir, debemos aplicarnos el cuento las personas, deben aplicarse el cuento las instituciones y las empresas y deben aplicarse el cuento el gobierno que marca las pautas que tenemos que seguir. Esto no puede ser que trabajemos de manera aislada quienes desarrollamos proyectos, tecnología. No. Si no tenemos un respaldo, si no tenemos una base legal, si no tenemos un apoyo en las universidades y en las empresas, no podemos seguir. Y, por supuesto, el gobierno tiene que estar detrás dando seguridad legal a estas medidas. Esto es un poco lo que ha hecho la nueva ley de la ciencia, ¿no? Dar seguridad legal a todas las medidas orientadas a equilibrar estos desequilibrios y estas situaciones de desigualdad, ¿no? Y bueno, ¿por qué si miramos el lado positivo? Para mí, lo que tenemos que tener presente es que esto no debemos decir, bueno, pues esto es así, tenemos sesgos, ¿y qué le vamos a hacer? Pues no, porque lo bueno que tienen los sesgos es que vienen de la educación, y con educación se pueden evitar.
si empezamos a ponernos estas gafas violeta, a pensar en cuáles son todos los problemas, todas las diferencias que no nos damos cuenta, si cada día pensamos un poquito más en ello y nos hacemos más conscientes, pues será más fácil que tengamos unos resultados que atiendan mejor a la diversidad de todas las personas. Y aquí es donde entra esa dimensión de visto desde la mujer, primera porque vivimos realidades diferentes, ¿de acuerdo? Y segunda, pues porque aprovechemos esto de que nos han enseñado en el cuidado, ¿no? Bien, y de cara al futuro, ¿cómo tiene que abordarse esto? Bueno, pues os lo comentaba un poco al principio. Este cambio tiene que ser en 3 niveles. Yo creo que los 2 primeros niveles los tenemos bastante claros, hemos avanzado, no hemos conseguido igualdad plena en todos los niveles, pero sí hemos avanzado mucho en que, bueno, pues que en ver que las mujeres también tenemos que tener la posibilidad de trabajar en todas las áreas. Es decir, no estoy hablando de que cambiemos a las mujeres. Evidentemente tenemos que cambiar nuestra percepción, pero para ello es necesario que cambie el contexto, ¿no? Que cambien las instituciones. Ahí yo creo que también hemos avanzado y creo, como os comentaba, que la parte que nos queda es avanzar en el conocimiento, en ese tercer nivel. Es decir, seguimos sin cuestionarnos todo el conocimiento previo que hay. Y esto, por favor, que no me vuelvan a decir, no me voy a replantear la ley de la gravedad porque no la haya propuesto una mujer. No se trata de eso. Pero se trata de revisar todos los avances que han habido en la ciencia y ver si nos han tenido en cuenta a las mujeres. Y os pongo un ejemplo muy sencillo, aunque no es de informática. Si os pregunto por los síntomas de un infarto y si os pregunto si cada año mueren más hombres o mujeres por accidentes cardiovasculares, me diréis que te sube un dolor por el brazo izquierdo y que esto le pasa más a los hombres. Pues no. Cada año morimos más mujeres por accidentes cardiovasculares. Lo mismo con la mayoría de tratamientos que incluso nos tomamos hoy. Y es que se prueban con hombres. Ahora los proyectos obligan a que se tengan que probar ya con hombres y con mujeres, pero hay muchas cosas que no se han probado así. Entonces, por eso es necesario mucho del conocimiento que tenemos ya adquirido, revisarlo, porque no se trata de cambiar las cosas por cambiarlas, se trata de replantearnos y decir, ¿realmente ese conocimiento tiene en cuenta a las mujeres? Y si la respuesta es que no, habrá que cambiarlo. ¿Y queréis un ejemplo de tecnología? Mirad, esta foto, ¿suena a alguien? ¿Alguien trabaja con tratamiento de imágenes? Esa foto es muy famosa en tratamiento de imágenes. Es Lena. Desde el principio de este área se utilizan una serie de fotografías típicas para probar los distintos algoritmos de reconocimiento de formas, de áreas, de imágenes y demás. Todo el mundo trabaja con esta imagen. Y hay una campaña para dejar de usarla. No os pongo el vídeo, solo os dejo la primera imagen. La imagen corresponde a una portada central del Playboy. Si a alguien le parece adecuado que a día de hoy sigamos utilizando una foto sacada del Playboy de una mujer que además ni siquiera ha cobrado derechos por esa imagen, ¿es o no es para replantearnos dónde estamos las mujeres en la tecnología? Gracias. Si os parece, vamos a empezar por Maribel. Maribel Jiménez Rodríguez es ingeniera técnica en informática de gestión por la Universidad de Jaén. Es MBA Executive
y dispone además de numerosas certificaciones y titulaciones centradas en gestión de proyectos, optimización de procesos, mejora continua, gobernanza IT y gestión de personas, ¿vale? Pasamos a Patricia. Patricia, la más joven de la mesa, pero pese a eso, es doctora en informática cum laude por la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, pues ha tenido muchos premios que le han facilitado realizar su trayectoria profesional en distintas partes del mundo. Seguimos con Sonia. Sonia es ingeniera en informática, es máster en ingeniería informática, métodos formales y sistemas de información de la Universidad Politécnica de Valencia. Y también es coach certificada por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Seguimos con Laura. Laura es ingeniera técnica en informática. Es máster universitario en Ingeniería del Software, Métodos Formales y Sistemas de Información. Y también es máster universitario en Formación del Profesorado de Secundaria. Entonces, bueno, con esta trayectoria académica, ahora sí que, si te parece, empezamos por ti. Nos gustaría que primero nos cuentes lo que estás haciendo ahora. Luego, si quieres, nos cuentas un poquito si tu trayectoria profesional empezó en un sitio y tal, porque creo que tienen cosas muy chulas que contarnos, pero cuéntanos actualmente a qué te dedicas. Pues sí. Sí. Pues esta vida profesional que estoy viviendo ahora, soy fundadora y CEO de una consultora que está especializada en transformación digital sostenible. ¿Y eso qué es? Pues yo lo que llevo a cabo es un diagnóstico de la empresa a nivel de los procesos, de la tecnología y de la cultura digital que tiene la empresa, y en base a los objetivos que tiene la empresa dibujo una hoja de ruta que tiene un puzzle, dibujo como el puzzle que requiere la empresa pues, para alcanzar esos objetivos, teniendo en cuenta la tecnología, la estrategia, los procesos y las personas, siempre las personas. Me gusta considerarme una directora de orquesta, porque también hay pocas directoras de orquesta mujeres, ¿no? Porque al final lo que hago es dibujar o diseñar la partitura que quiere la empresa, elegir los músicos y los instrumentos que se van a necesitar y decirle a cada uno cuándo tiene que entrar para que la melodía final sea lo deseado por la empresa. Eso es lo que hago hoy, que dista mucho de lo que he hecho a lo largo de mi carrera profesional. Me gusta mucho el ejemplo que has puesto porque, bueno, pues, a nivel familiar estoy muy sensibilizada con el mundo musical y siempre he pensado que es la disciplina que se aprende en el mundo musical es impresionante y te dicta mucho cómo vas a ser luego como persona. Entonces, que una ingeniera informática haya utilizado ese símil me parece perfecto. Bueno, pues pasamos con Patricia. Patricia, cuéntanos. Primero cuéntanos lo que haces ahora y luego, si acaso, nos das un poquito más de detalle de dónde vienes. Actualmente soy investigadora y en concreto el área que investigo es la interacción persona-ordenador. Y sobre todo también, como os decía, cómo aplicarlas. Actualmente lo que estamos haciendo es desarrollar aplicaciones de realidad mixta para la salud mental, orientadas a que puedan ser un complemento, una herramienta extra que tengan los terapeutas en consulta para facilitar, pues, por ejemplo, terapias remotas o facilitar incluso el acceso a la terapia a personas que viven en otro lugar o que no tienen acceso todas las semanas a una sesión y que puedan, por ejemplo, trabajar en casa a través de estos dispositivos con sus terapeutas. Entonces, bueno, actualmente eso es lo que estamos. Perfecto, venga, pues pasamos a Sonia. Hola, buenos días. Yo lo que me he estado dedicando en los últimos años es a consultora. Digo consultora rápidamente, pero realmente hacemos un trabajo como de consultoría, coaching, mentoring, formación en organizaciones en las cuales quieren cambiar su forma de trabajar. Desde un punto de vista orientado a proyectos, en el cual cuando te pones a desarrollar un proyecto, pues lo haces pensando en un año vista, con un presupuesto cerrado, un alcance cerrado, a una forma de pensar más enfocada a Lean, Agile, en el cual, pues bueno, como sabéis, la tecnología va muy rápida
Y hoy en día, pues si piensas en un producto software ahora para sacarlo dentro de un año, seguramente pues han aparecido ChatGPT o cualquier otra cosa y a lo mejor te quedas desfasado. Entonces, para poder hacer este cambio, realmente al final es un cambio de mentalidad, es un cambio cultural que estamos haciendo en las organizaciones, porque tenemos que pues, diseñar la organización de una forma diferente, reestructurarla, y muchos roles tienen que cambiar de forma de trabajar. Por ejemplo, un project manager pues, deja de tener sentido para que aparezca la figura de un product manager. Los equipos tienen que colaborar entre ellos, sobre todo los equipos técnicos, que hay veces que comentábamos la visión que tiene la gente de estar una persona ante el ordenador programando el solo, pues no, tienen que ser equipos, colaborar. Y ahí entra la necesidad pues, bueno, de dar formaciones también en temas de inteligencia emocional. Y ahora mismo estoy ya entrándome en el mundo de las startups. Así que intentando montar una startup. Laura, recuerdo, Laura tiene 2 másters, acordaros, uno en ingeniería del software y otro en formación de profesorado, así que cuéntanos. Actualmente me dedico a la docencia, soy profesora de educación secundaria en la especialidad de informática, que si no estáis familiarizados, esta especialidad de informática es muy amplia porque tenemos atribuciones docentes desde formación profesional hasta en la secundaria que tenemos todos en la cabeza, no la ESO, desde bien pequeñitos, desde los 12 años podemos tener alumnos. En mi caso, empecé mi carrera profesional en el sector de la ingeniería del software y fue con los años que ya viré y me pasé a la docencia. Y actualmente, aparte de docente, coordino la parte informática de uno de los proyectos que ha comentado Silvia, muchas gracias por nombrarlo, el Women's Legacy, que en este caso aquí mi perfil es mixto porque es un proyecto que está enfocado hacia los docentes, pero yo les estoy asesorando desde la parte informática, ¿no? De reuniones técnicas con las empresas que están desarrollando los productos informáticos que dan sustento a este proyecto, con lo cual mi perfil mixto aquí ha entrado muy fácil. Y simplemente un poco para hablar de que es que realmente son tantas las posibilidades que tenemos estudiando ingeniería informática, no solo cuando terminamos la carrera escoger un área, sino incluso en un momento determinado de nuestra trayectoria profesional cambiar de sector o reciclarnos, virar administración pública, sector privado. Ahora mismo hay tantas oportunidades que es la verdad una pena que pocas mujeres entren en ella, porque es un trabajo de calidad en muchos sectores y muchas áreas. Muchas gracias. Silvia, aunque te conocemos, sí que nos gustaría, y seguro que hay gente que se pregunta exactamente tu trabajo actual en el Ministerio, ¿en qué consiste? Bueno, pues os voy a contar el último proyecto que estamos teniendo que poder aprobar. Vale, estamos intentando que se apruebe el Real Decreto del Distintivo de Igualdad, que se va a otorgar a aquellas universidades y centros de investigación que tengan mejores prácticas en cuanto a la igualdad de género. ¿Vale? Por ejemplo, pues todos los años se realizan informes como los que os he comentado, de científicas en cifras, científicas innovadoras, estos van a años alternos, o para la Unión Europea como en C-Figures. Pues esa parte es muy diversa en cuanto a estudios, proyectos en los que se intenta a todos los niveles pues medir intentar definir políticas que mejoren la situación de las mujeres, en el caso particular del Ministerio, en el ámbito de la I+D+I. Y luego tiene una parte que es la que era más desconocida para mí, que es la parte de asesora de la ministra, que esto suena así y da un poco de susto, pero nada, solo es pues que hay un grupo de personas, cada una especializada en una determinada área, todas ellas muy relacionadas, evidentemente, con la ciencia y con la tecnología y con la innovación, asesorando en cada área. Y a mí me toca asesorar dentro del Ministerio en temas de género y de igualdad. Perfecto. Bueno, sabéis que las jornadas como la de hoy lo que intentamos hacer es visibilizar, antes creo que lo comentaba Silvia, la gente no sabe a qué nos dedicamos, no conoce esta profesión. Entonces lo que intentamos es dar referentes con los ejemplos de las personas que tenemos aquí, de las mujeres que tenemos aquí.
Entonces, Maribel, por empezar, cuando tú elegiste ser ingeniera informática, ¿qué idea tenías de esta carrera? ¿Qué pensabas que ibas a poder hacer luego y en qué se parece a lo que estás haciendo realmente? A ver, yo es que hasta los 11 años quería ser abogada, por eso ir con un maniquí y defender a la gente, pero un día bajé a casa de un vecino que tenía un Spectrum, yo me quedé embobada, enamorada y dije, quiero dedicarme a eso. Yo no sabía qué hacía aquello, ¿no? Pero lo tuve súper claro. Yo estuve 2 años pidiéndole a mis padres todos los días un ordenador. Quería empezar a estudiar informática lo antes posible, con lo cual yo terminé, hice el bachiller y le dije a mis padres que quería estudiar FP, informática. Pero me entusiasmó porque fue cuando empecé yo realmente a ver el código, lo que era pues toda parte de todo el tema del hardware. Fui inmensamente feliz. No tenía muy claro a lo que me iba a dedicar. Me tiraba mucho la parte de administración de sistemas y programación. Y de hecho así arrancó, digamos, mi carrera profesional. Pero en los inicios me ocurrió algo, y es que daba soporte en una empresa en Jaén de desarrollo de software, daba soporte a los usuarios, principalmente de la agencia de viajes y hoteles, y no había acceso remoto. Cuidado, ¿eh? Con lo cual tenías que ponerte totalmente en la piel de la persona que te llamaba y resolver los problemas, ¿no? Y llegó un momento que me atrajo mucho, empecé a sentir mucha atracción por la parte de negocio. Yo decía, la tecnología no puede estar separada del negocio. Quiero aprender de negocio, quiero aprender a gestionar proyectos, quiero aprender a gestionar equipos, ¿no? Y entonces ya puse el MBA Executive, máster de dirección de proyectos, inteligencia artificial, gestión de proyectos, etc. Y ya por concluir, pues comencé como CEO, ¿no? Y hace unos años dije, pues ahora es el momento de empezar por cuenta propia como consultora, con la misma intención de ayudar, ¿no? De ayudar en este caso a otra empresa. Muy bien. Fíjate, Silvia, que antes estabas hablando de eso, de que hay una cierta predisposición a ciertos trabajos que consisten en ayudar, pero tenemos a ingeniera informática, o sea que quiero decir, los estudios no tienen nada que ver con esa vocación que pueden tener algunas personas y que parece ser que se asocia más a las mujeres, pero que tampoco tiene por qué. O sea, por suerte empezamos a ver muchos enfermeros, empezamos a ver muchos trabajadores sociales, o sea, que podemos ayudar exactamente desde nuestra profesión. A ver, seguimos, Sonia. Quería preguntarte, todas hemos pasado por la universidad, hemos estudiado en distintas universidades, pero bueno, los temarios son muy parecidos. ¿Qué echas en falta? O sea, una vez has salido al mundo profesional y por tu trayectoria profesional, que además estás muy metida en el mundo de la empresa, con mucha gente con estudios similares a los tuyos, o no, ¿vale? Que si tuviéramos el poder de volver atrás y además influir en los programas de estudio, ¿qué incorporarías? Pues toda la parte de trabajo en equipo. Sí que es verdad que se empieza a trabajar en equipo cuando vas al colegio o instituto, pero no realmente vamos a sacar un proyecto, a presentar un trabajo grande, ¿no? Más que a lo mejor algunos ejercicios. La parte de inteligencia emocional, de resolución de conflictos, ya no es que le echen falta a nivel de la carrera, sino más a nivel de colegio, instituto, tener esa parte de reflexión, ¿no? De cuando me pasa algo, de dónde me viene, incluso una formación que me gusta mucho, que es una píldora, que apenas en una hora y media lo cuentas a los equipos, es en comunicación no violenta, que no se trata de estar pegándose, sino simplemente cuando ocurre algo, observarlo desde un punto de vista objetivo, analizar qué estás sintiendo, y ahí, por ejemplo, siempre muestro un diccionario, o sea, palabras, un listado de 30, 40 palabras nuevas de sentimientos, porque la gente solamente sabe decir me siento bien, mal, feliz y ya, y no sabe a lo mejor desde dónde viene esto. Y luego también escucho mucho últimamente a la gente también decir que nos falta también mucha educación financiera. Sí, esto ya no estoy yo tan metida en el área, pero sí que son muchas cosas que
que luego cuando te haces mayor la gente nos toca estudiar por nuestra cuenta y que estaría estupendo que desde el colegio ya pues viniéramos enseñados en estas soft skills que son básicas, ¿no? El comunicarse con las personas y el de poder resolver un conflicto, ese tipo de cosas. Sí, a ver, por las dos cosas, ¿no? Comentabas tanto a nivel de estudios en la universidad, como ahora sí eso, Laura, tú en secundaria y bueno, desde primaria. Es verdad, yo creo que están habiendo muchos casos donde se empieza a fomentar ese trabajo en equipo, pero es verdad que sigue llegando mucho alumnado a la universidad que no sabe trabajar en equipo. En la universidad, desde que tuvimos que hacer los planes de estudio con Bolonia, sí que se intentó mucho el introducir ese trabajo colaborativo, trabajo en equipos. No es lo mayoritario en todas las asignaturas, pero bueno, yo de mi parte de experiencia como docente, que sí que hacía todo el trabajo en la asignatura basado en grupos, pues al final te das cuenta de un problema y es que realmente no han tenido esa formación. Llegamos a la universidad y decimos, venga, va a trabajar en equipo, pero no saben, no sabían. Entonces una de las cosas que yo me di cuenta que tenía que no solo decir vamos a trabajar y vamos a hacer esto, sino darles herramientas para que ante una situación de conflicto supieran cómo manejarlo sin ningún tipo de problema o cómo organizarse, porque no se escuchaban los unos a los otros. Entonces yo creo que en eso estamos también avanzando, ¿no, Laura? Sí, yo creo que es verdad que desde los últimos cambios en el educativo sí que se está fomentando más desde los institutos y creo que en primaria también el trabajo colaborativo y el aprender también no tener una visión tan de uno mismo, tan individual, sino afrontar también retos conjuntamente a través del trabajo en equipo. Yo creo que aquí es muy interesante desde secundaria, por ejemplo, proponer participación en proyectos, concursos fuera del centro, porque eso también obliga a que expandan un poco los alumnos su mundo, ¿no? de sus limitaciones a un trabajo académico, como habéis comentado, ¿no? Una actividad del aula, sino algo más complejo, más completo. Pero sí, se seguirá trabajando porque no es sencillo. Y luego también, aprovechando la cuestión, a mí, un poco con la reflexión que ha hecho Silvia de que las mujeres nos autopercibimos que nuestra capacidad es menor, yo también he hecho un poco de falta que haya más formación en empoderamiento, ¿no? En que seamos desde niños, desde niñas, un poco capaces de saber cuáles son nuestras capacidades de verdad. No una percepción marcada tanto por nuestro contexto, sino en también aprovechar nuestros fuertes. Creo que aquí también tenemos que seguir trabajando. Todos tenemos en mente esa imagen que se da en general en los medios de comunicación de la ingeniera o el ingeniero informático, que normalmente somos gente pues introvertida, con pocas habilidades sociales, con hábitos de vida poco saludables, ¿vale? Y aquí tenemos a 5 mujeres que están defendiendo la comunicación, el trabajo en equipo. Patricia, entiendo que no te sientes identificada. Tú y tu equipo, ¿qué les diríamos a esta gente que hace esos memes tan graciosos, que la gente le ríe, los presentadores le ríen respecto a las ingenieras y las ingenieras, que vamos siempre vestidas de amarillo, verde, rojo? Sí, yo creo que es que el tema de los estereotipos es tremendo, ¿no? Y más en informática. Pues la serie está de Big Bang Theory. No quería poner ejemplos. Yo lo pongo porque nos reímos o sea, nos hace mucha gracia. A mí también me gusta la serie, es graciosa, pero hemos de tener mucho cuidado con esos estereotipos, ¿no? Primero, porque no son buenos para quien realmente cumple ese estereotipo de friki. ¿Qué pasa? ¿No puedo ser friki? Pues claro, que es perfectamente válido cumplir ese estereotipo de friki. No es nada negativo, ¿no? O sea, tiene unas connotaciones negativas que nada más alejadas. O sea, cada persona es como es
y en esta profesión tenemos cabida todas las personas. Pero no hace falta ser friki. Y eso es una de las cosas que diferencia otras áreas de la ingeniería y de la ciencia y la tecnología en general con la informática, ¿no? Es decir, esto de que en informática tuviéramos mucho peores números que en otras áreas tiene mucho que ver con esos estereotipos añadidos, ¿no? Laura, esta pregunta es tuya y la tenía pensada incluso antes de que estuvieras en esta mesa. La asignatura de informática, cuéntanos, o sea, yo vivo sinceramente con pavor cada vez que tengo que leer en prensa que se está cuestionando la necesidad de que sea obligatoria, de tal, desde tu perspectiva de profesora, y ya no lo digo que también por lo que implica en lo laboral, sino tú que tienes todos los días delante a adolescentes que se están formando, ¿cómo crees que puede afectar? ¿Cómo afecta actualmente esa polémica constante que no se acaba de resolver y qué consecuencias podría tener si al final pues se decide darle menos peso a esa asignatura? Bueno, la verdad es que es una patata muy caliente porque además justo acabamos de tener una reforma educativa que como docente en informática creo que ha desaprovechado una oportunidad maravillosa de incluir la informática por fin con el peso que debería tener dada la situación actual. Os cuento, a que nadie de aquí duda que, por ejemplo, la lengua o las matemáticas sean transversales, ¿verdad que sí? Hombre, para todo el ámbito científico las matemáticas o la lengua con la comunicación. ¿Y os imagináis que no hubiera una asignatura de lengua o una asignatura de matemáticas? No podríamos asumirlo, ¿verdad? No, que aprendan matemáticas en física. Nadie se lo plantea. ¿Y por qué sí que el debate lo está ganando que como la informática es transversal, no necesita una materia específica? En este sentido, yo creo que queda mucho por hacer, porque no somos conscientes a nivel de administración más global de que realmente no podemos dar la competencia si los alumnos no tienen una asignatura. Ahí algo está fallando con esa percepción. Entonces hay que cambiar el discurso y hacer ver que no son competentes si no les ayudamos, si no les enseñamos, y para eso hace falta que haya una materia obligatoria que todos pasen, porque estamos limitando oportunidades, si algunos sí y otros no. Yo trabajo en un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Torrent, y bueno, pues tengo línea directa con la ciudadanía. Os podéis imaginar, 88.000 habitantes, pues de todos los colores y tamaños. Y bueno, te das cuenta de las carencias digitales de gente de 16, 18 años que no sabe lo que es la firma electrónica, el tema de la seguridad, lo habéis comentado. O sea, es increíble cómo no lo consideran un peligro, hacen una total negligencia del uso de los dispositivos móviles. A nosotros nos han llegado a contactar las AMPAs, por favor, formad a los padres, porque controlan muy bien Facebook, controlan muy bien cualquier red social, pero no saben usar el correo electrónico. Y entonces, por ejemplo, en la pandemia, los tutores intentaban comunicarse con ellos y no había manera. Y eso al final repercute en la calidad de la educación de los críos. La época de pandemia era crítica, vale, pero el Aules, o bueno, los que estáis más metidos sabréis, no lo utilizan. Entonces, al final, la ciudadanía es que tiene una formación nula, pero la gente joven es increíble. Justo has nombrado el tema de la pandemia y desde dentro de los centros educativos fue muy complejo. La sufrieron más los que no habían cursado informática porque no sabían enviar un correo electrónico, no sabían acceder al Aules, no sabían entregar las tareas, no sabían comunicarse con el profesor con esa vía online. Sin embargo, los que sí que habían cursado informática tuvieron mucho ganado en ese momento de pandemia. Claro, claro. Sonia, cambiamos un poquito. A ver, fíjate que cuando habéis contado vuestros trabajos, pues todas al final trabajamos en equipo, ¿vale? Bien por temas, porque estáis en la empresa privada, bien a nivel académico, en mi caso una administración pública lo mismo. Y yo me planteo, ¿esto es una casualidad? O sea,
¿Es casualidad que todas las que estemos aquí sentadas, mujeres ingenieras informáticas, estemos trabajando en equipo? ¿O piensas que es algo que viene dado por nuestra formación? O sea, ¿cómo lo ves? Es verdad que bueno, hay personas que tienen más desarrolladas esas soft skills para trabajar en equipo, unas que otras. Y sí que es verdad que lo que estabas comentando de que parece que la mujer sea más cuidadora, sí que es algo que sí que voy viendo. Pero actualmente creo que el trabajo en equipo es fundamental. De un buen equipo, obviamente. Es verdad que hay más mujeres con esta iniciativa de decir, voy a cambiar las cosas, voy a cambiar cómo trabajar en las empresas para que todo funcione mejor, ¿no? A mí me gusta decir que hacemos cosas al final que tiene varios impactos. O sea, por una parte, se construyen productos que realmente resuelvan problemas, necesidades de las personas, que sean productos que sirvan para algo, y luego los empleados de la propia empresa pues, estén a gusto, construyendo lo que hacen, trabajando en equipo, que sientan que tienen un propósito con lo que están haciendo, que no simplemente van a trabajar, estar 8 horas y luego cobrar a final de mes, sino que va más allá de lo que están haciendo. Y es que la tecnología cada vez se está haciendo más transversal, se está expandiendo más, tiene mucho más alcance, por ejemplo, a nivel empresarial, con lo cual la constitución y la gestión de equipos multidisciplinares es una necesidad. Es decir, es que antes, bueno, los informáticos, entre que nos metían en el sótano, que éramos bichos raros, teníamos nuestro reino de taifas, etc., como que nos lo comíamos y no lo guisábamos, ¿no? Evidentemente, el paradigma cambia completamente. Es que nuestro interlocutor es el director financiero, porque si voy a poner en marcha un ERP va a afectar a todas las áreas un software de gestión, ¿no? El que sea, va a afectar a diferentes áreas de negocio, con lo cual los informáticos nos tenemos que reconvertir, ¿no? En ese concepto del business relationship. Tenemos que aprender a hablar el lenguaje empresarial, de negocio, y bueno, y luego ya nos quedamos a nosotros, ¿vale? Nuestra terminología que tiene que dar igual que el resto de profesiones, que también las tienen, ¿no? Y luego, eso por un lado, la tecnología es cada vez más transversal, y luego la necesidad imperiosa de trabajar, generar equipos tanto a nivel interno como a nivel externo, por el alto grado de especialización que se requiere a nivel tecnológico. Cuando yo empezaba, uno hacía de todo, ¿vale? Pues a mí me llamaban, oye, que esa la tele que no funciona, como tiene un cable, pues que venga la informática y que lo arregle, ¿no? Pero ahora eso ha cambiado totalmente el paradigma. Y además yo soy una defensora a ultranza de la especialización, que es lo que realmente esa co-creación lo que hace que avancemos de una manera realmente efectiva y potente, ¿no? Con lo cual la gestión del equipo, la unión, la conexión es fundamental. Ahora vamos a dejar, si os parece, un poquito la parte profesional, porque sí que os voy a preguntar un poquito por vuestra experiencia personal, en el sentido de, bueno, pues lo que siempre solemos preguntar, ¿que has tenido problemas? O sea, ¿el hecho de ser mujer ha sido alguna vez, no un impedimento, pero sí a lo mejor en alguna entrevista de trabajo o a nivel de, pues esto, que vas a ver a un cliente? A mí me ha pasado, yo en otra vida trabajé en una multinacional y cuando iba a ver a los clientes y veían que aparecía yo con unos cuantos kilos menos, una ortodoncia que llevaba por entonces, pues yo ciertas caras de decepción sí que noté, luego encantados, ¿no? Contadnos, ¿habéis notado alguna vez esto de, bueno, no esperaban a una mujer o no soy exactamente lo que están buscando porque llevaban otra idea? ¿Os ha pasado alguna vez? Os voy a hacer una ronda todas. Sí, por favor. Pues yo estaba trabajando en la empresa que he comentado anteriormente, informática, que además tengo muchísimo cariño, desde Jaén, y entonces pues yo daba soporte y formación. Iba con mi micra, cruzaba toda España con un micra rojo que tenía a dar la formación, en este caso era para una agencia de viajes, ¿no? Y me presento ahí en Barcelona y de pronto me dice el dueño de la agencia, pero han mandado a una mujer informática para darme la formación, y dije, jovencita, espera un momento. Llamé a mi jefe y dije, o este señor me pide disculpas o me cojo el micra y me voy para hacer. Y luego cuando me nombraron CEO de una empresa, bueno, del sector sanitario, que también era bastante joven, todo eran hombres.
Yo me acuerdo que cuando me sentaba con los partners, como que me salía se sonreían, ¿no? Y yo me di cuenta de aquí tengo que hacer un marcaje, porque eso sí creen que me van a comer con patatas, ¿no? Bueno, luego me enteré que habían hecho una porra, y cuando me dicen esto es muy de hombres, ¿no? Para ver cuánto tiempo duraba, ¿no? Entonces pasé de que hicieran una porra que me llamaran la 500.000, ¿no? Además, en aquella época tenía el pelo súper corto y tal, y bueno, pues sí tuve que sacar los codos en un momento determinado y después no he encontrado, sinceramente, yo personalmente ha sido todo bastante. Patricia, es evidente que hay una diferencia de edad, ¿no? Porque mis vivencias son muy parecidas a las de ella, pero en tu caso que eres bastante más joven, ¿sigues encontrando estas situaciones? No exactamente la misma, pero ¿sigues notando a veces cierto... Problemas graves no, y sobre todo externos no. Yo destacaría también el sesgo interno que tenemos las mujeres, y me da la sensación de que tenemos más síndrome del impostor que los hombres, no sé por qué. O sea, yo siempre las dudas que he tenido han sido como hacia adentro, ¿no? De entrar en una conferencia, a ver que eres la única mujer y decir, ¿qué hago aquí? Y encima tienes que demostrar por ti y por todas tus compañeras, porque la única mujer, como lo hagas mal, se te juzga a ti y al resto de mujeres. Y ha sido más eso, el trabajar contigo misma y decir, bueno, ¿no? O sea, si estoy aquí es porque valgo, no hacerte de menos. Y creo que es muy importante en trabajar en las chicas que no lleguemos a desalentarlas, ¿no? Sobre todo desde la educación, que nos sintamos seguras en esos espacios y, ¿no? que podamos sentirnos igual de válidas sin dudar de nosotras. Bueno, pues yo en mi caso, cuando empecé, lo primero que hice cuando acabé la universidad fue estar en investigación en la Politécnica, y ahí la verdad es que sin ningún problema. Pero luego sí, ya al entrar a lo que es el trabajo por cuenta ajena en una empresa, sí que sentías pues, que tienes que demostrar, ya no sé si por ser mujer, por ser joven también, que lo comentabas, que a veces que también puede ser eso, y ya a tener que apoyarme, ya no es la opinión de Sonia, sino mira, es que en este libro fulanito que es muy famoso dice no sé qué, para que escuchen mi voz. Entonces, no sé si por joven o por mujer. Y luego he estado trabajando en varios sitios en Valencia, en Madrid y en Barcelona, en diferentes contextos. Entonces, en algunos me he sentido muy cómoda y sin ningún problema, pero en otros sí que he sentido ese punto de, bueno, pues comentarios, cosas que se dicen, que todos son hombres, que se cuentan unos chistes que pues no son oportunos, pero yo creo que no es porque haya una mujer delante, es que contarse esos chistes entre hombres lo que están fomentando también es una forma de pensar y una forma de comportamiento. Y entonces ahí sí sentirme incómoda, pero bueno, pues para adelante y hay que seguir porque si aún se dices algo, pues es como, ay, mira, la que se queja, ¿no? El sexo débil o cualquier cosa. Me he dado cuenta que sigue existiendo en algunas áreas, no en todas, pero en algunos sitios sí. Laura, por favor, dime que no. Dime que en el ámbito académico no pasa, por pero favor. voy a contar una anécdota de cuando no estaba aún en el ámbito académico, porque como sí que pise varias empresas y varios clientes, pues algunas siempre, aunque sea con el tiempo, la recuerdas con cariño, pero dices, ostras, ¿por qué? Por ejemplo, yo una de las primeras empresas en las que trabajé era una consultora multinacional, nos envían al cliente, estuve 2 años en un sótano en una central nuclear. Y yo llevaba ya 1 año trabajando, reuniéndome semanalmente porque desarrollábamos aplicaciones para distintos departamentos, con el director de ingeniería, con el director de protección radiológica, de distintos departamentos, y sacando mi trabajo adelante. Y me llamó uno de estos informáticos contratados, con el que yo solo había compartido pues 4 palabras en un café, porque no trabajábamos directamente juntos, porque tenía un problema. Estaba haciendo una aplicación y tenía un problema y no sabía qué hacer, eso estaba yo. Y nada, me preguntó y se lo solucioné. Tenía un error en el código y tal, y dije, prueba esto, Y me dijo, sinceramente, no esperaba que... Digo, yo pensé, ostras, pero si llevo yo 1 año aquí trabajando, está haciendo las aplicaciones que no hacéis vosotros porque las subcontratáis. ¿Soy yo la que viene de la consultora a desarrollar las aplicaciones? Y que de verdad estabas dudando hasta que te solucionaba un problema de que yo era capaz de hacerlo. Y eso es un poco, hasta cuando no nos pensamos de que nos están teniendo de menos, realmente sí que lo están haciendo. Pero en el ámbito docente no, ¿eh? Silvia, a ti te voy a hacer la pregunta, pero al revés, ¿vale? ¿Qué percibes tú en el alumnado, en
los chicos, las chicas. Esperaría que me dijeras que nada, pero me da que... Bueno, primero te contesto con estudios, ¿vale? Las chicas nos autoevaluamos peor. También los estudios nos dicen que de manera inconsciente el profesorado otorga calificaciones más bajas para las chicas que a los chicos. No es mi percepción, son los datos de los estudios, ¿vale? Lo que yo he visto que en las encuestas el alumnado nos evalúa peor a las mujeres, ¿vale? Eso hay datos que lo corroboran y yo lo puedo corroborar también en mi propia piel. No se dan cuenta, ¿vale? No es algo consciente para nada. Es verdad que las chicas cuando vienen a clase son muy pocas, entonces pues repiten ese perfil de hablar, participar menos, porque están acostumbradas a que va a hablar alguien por ellas, que no les van a dejar y demás. Entonces, pues hay que tener un poco de cuidado cuando estás en clase y intentar que ellas tengan la suficiente libertad como para hablar sin tampoco señalarlas demasiado. Es decir, claro, si ya están en una situación de ser muy pocas, si encima le dices tú, fulanita, que como sois pocas chicas, habla tú, es como que ya me mata. O sea, encima, entonces hay que jugar un poco con ese equilibrio, ¿no? Entre hacer que tengan voz, que se escuche y que puedan tener unas relaciones de participación igualitarias, que cuando son tan poquitas cuesta mucho. Bueno, como os he dicho al principio, estoy haciendo un curso de innovación, entonces se me ha ocurrido otro cambio, me vais a matar. Estamos al final de la mesa ya, ¿vale? Bueno, de la mesa, por llamarlo de alguna forma. Os voy a lanzar una última pregunta, pero si os apetece y tenéis alguna pregunta que queréis lanzar a los ponentes ahora al acabar, pues bueno, ahora hacemos una intervención breve y pensando, y si no, pues nada, acabamos y ya está, ¿vale? Bueno, sobre todo aquí somos varias que iniciamos nuestra trayectoria profesional por aquí, por distintos motivos. Tomamos una dirección profesional y en un momento dado hacemos un cambio, ¿vale? En mi caso, un cambio muy radical. Entonces, quería preguntaros, pues no sé, las que queráis participar, si ese cambio fue derivado por una necesidad personal del tipo soy madre o tengo personas mayores a mi cargo o tal, o simplemente fue porque, y fue mi caso, o sea, en mi caso llegó un momento que pensé, me lo he pasado muy bien hasta ahora, pero creo que a futuro no me va a seguir gustando más. En ese momento, tenía 32 años o 34 y tal, es el momento de reinventarme porque no me veo con 50 años haciendo esto. Entonces, no fue por una experiencia vital que me obligara a esa reconversión, sino por una decisión personal que bueno, de la cual estoy muy, muy satisfecha. A todas esas que habéis cambiado un poquito vuestro rumbo profesional, me gustaría saber si ha sido por una decisión o porque os acoplaba mejor, podíais hacer mejor conciliación o no sé, lo que queráis contar, de verdad, sin mucho detalle. Yo en ese punto, o sea, no me veía. Para mí mi prioridad era, joder, o sea, me encanta viajar, pero me gusta estar asentada en un sitio, ¿no? Y claro, esa incertidumbre de pensar cuántos años me voy a pasar por el extranjero sin saber cuándo voy a poder volver a Valencia, formar mi casa, familia, lo que sea. En mi casa, mi familia son mis 2 gatos y mi pareja, pero que puede ser, ¿no? No tenía en mente esa decisión más por hijos ni maternidad, sino más por mí, ¿no? De querer estar cerca de mis seres queridos y querer formar aquí una vida. Y ahí fue cuando di el cambio de, vale, pues mira, no nos quedamos en la universidad, pero quiero seguir haciendo investigación porque es lo que más me apasiona en este mundo, y encontré un sitio donde podía hacerlo, ¿no? En la empresa privada, en este caso pues, un centro tecnológico, pero ya no depender de esa vida, ¿no? De enganchar una beca tras otra, sino tener un contrato estable y poder hacer mi vida asentada donde yo quería.
Pues en mi caso ha habido un poco de todo. Intuyo que no va a ser algo puntual, sino que se va a repetir, ¿no? Yo sí que he tenido diferentes puntos de inflexión, algunos de ellos apoyados en inquietudes profesionales, ¿no? Quiero, pues, por ejemplo, cuando estaba trabajando en Jaén como soporte y luego como programación, pues quería trabajar en una gran empresa como administradora de sistemas. Además coincidió que vine a visitar, bueno, fui a visitar Altea y me enamoré de Altea y entonces dije ya, o sea, se han alineado los astros, me voy a Alicante, Altea y tal, y cambió, ahí fue un cambio radical. Y luego otro punto de inflexión, bueno, evidentemente para mí el más importante fue a raíz de ser mamá. Sí que me planteé, ¿no?, mi trayectoria profesional, que quería ser de mayor y dije, pues es el momento de empezar mi propio proyecto de consultoría, que es una locura porque además lo empecé 15 días antes de la pandemia, es decir, madre, empiezas, ¿no?, 15 días antes de la pandemia, pero para mí era primordial el tema de la conciliación familiar, ¿no? Yo trabajaba en empresas relevantes a nivel nacional, estaba dentro del comité de dirección y tal, y bueno, eso está muy bien, pues me siento súper orgullosa, pero también tiene otro punto que quizás no es tan atractivo, ¿no? Y bueno, al final conseguí encajar nuevamente el puzzle, ¿no? Sobre todo para mí lo que me privaba el tema de la conciliación familiar, pero es muy posible que en breve, o no sé, pasado un tiempo, pegue otra vez un puñetazo y haya que empezar a construir otra vez el puzzle, pues, por inquietudes, ¿no?, personal y profesional. Perfecto. Sí. Sin obligación, ¿qué quieres intervenir? Bueno, si queréis, comento un poco, porque yo sí que tuve un giro bastante... Cambió bastante en mi vida, la verdad, es de trabajar de ingeniera de software a trabajar de docente es bastante distinto. Yo siempre había tenido esa puerta muy clara, no fue un rebote, una cosa puntual, porque de hecho el máster de formación del profesorado me lo saqué compaginando con mi primer trabajo de beca de colaboración en la universidad, es decir, que yo siempre había tenido la parte docente como en algún momento a lo mejor me apetece, y se dieron las circunstancias también por el momento en docencia, que no sé si lo sabéis, pero es muy bueno ahora para los informáticos, porque no hay docentes en informática, con lo cual lo decidí en 2017, que había unas oposiciones vistas a 2019, y dije, bueno, pues pruebo, si me gusta la experiencia, lo intento con las oposiciones y mientras pues voy trabajando de una forma más provisional y me fue bien porque me gustó mucho. Además, sobre todo, en formación profesional, yo notaba que mi bagaje de antes me ayudaba también a ser un mejor docente que si no hubiera tenido ese aporte en mi caso personal. Con lo cual, apliqué lo que ya había visto en las empresas, pero en el aula, y estoy muy contenta con el cambio, la verdad. A ver, yo sí cambié por la maternidad, pero no ha sido por el único motivo, si es que soy un culo inquieto, esto no... Claro, y además esto va a seguir así, no se va a quedar aquí. La batería. A ver, la maternidad para mí sí supuso un parón, como decía Patricia, porque ahora mismo, y por desgracia, la investigación en España supone una carrera, un sprint agotador. O sea, es que tienes que estar continuamente ahí, ¿no? Entonces, en aquel momento, además, yo estaba, además de como profesora, estaba desarrollando proyectos en el IRTIC, que es que está aquí misma, y trabajábamos juntas haciendo simuladores de realidad virtual de todas las clases. Bueno, de grúas portuarias de las que tenemos aquí hice un montón. Entonces, llegó un momento en que dije, no, o sea, es incompatible, o sea, no puedo dedicarme a ser docente, desarrollar proyectos y además ser madre. Y entonces dije, bueno, pues ahora mismo mi máxima prioridad es ser madre, quiero disfrutar de esta etapa
Es verdad que eso me supuso tardar más en llegar a profesora titular, pero también me supuso un cambio de ver la vida, ¿vale? De percibir las cosas. Entonces, para mí, el resultado final es muy positivo. Después de los 3 primeros años, cuando ya, bueno, la cosa se estabilizó un poco, sí que me permitió poder decir, bueno, pues ahora realmente, ¿qué quiero hacer? Y bueno, pues me di cuenta de que eso que cuando yo era pequeñita, que quería, era, bueno, pues, resolver causas perdidas, decía mi madre. Sí, yo quería arreglar problemas, ¿no? Y entonces decía, vale, está muy bien, me gusta mucho la docencia y todo, pero yo quiero arreglar el mundo. Ese otro cambio, empezar con temas con el proyecto Girls for STEM, toda esta parte de intentar un poco transformar la sociedad, animar a más niñas a que participen, pues vino en parte por ese cambio de mentalidad por la maternidad, pero también fue un momento de decir, bueno, pues ahora me toca pensar en qué es lo que a mí me gustaría aportar, ¿no? Entonces yo creo que la profesión de ingeniería informática nos ha permitido a todas tener esa posibilidad, ¿no? De ir cambiando y ir adaptándonos a las diferentes situaciones que nos hemos encontrado y hacer lo que más nos apetecía en cada momento, todo dentro del mismo área. Así que para mí lo de ser ingeniera informática es una maravilla. Y sobre todo creo que cuando todas hemos salido al mercado laboral es cuando realmente, porque yo en mi época esto no existía, jornadas como las de hoy, no sabía dónde buscar, pero yo creo que lo bonito ha sido salir al mercado laboral y ver todo el abanico de posibilidades, que es inmenso, ¿vale? Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta, aprovechad, que luego, o sea, un día como hoy no vais a encontrar. ¿Os apetece lanzar alguna pregunta? Antonio, ¿le pasamos un micro, por favor? Buenas tardes ya a todas, a todos. Muchas gracias a vosotras por estar aquí y ser un poco referentes, ¿no? Yo he contado, ahora que somos 6 hombres en la sala, antes éramos 7, porque hayan sido muchos más, ¿no? Pero creo que es importante jornadas como hoy. Y antes he hablado del tema de la importancia de la economía en las clases, también, por supuesto, de valorizar las STEM, ¿no? Y creo que sería importante también que fuéramos a hacer, y igual nos lo apunto como deberes para el colegio, pues que esto lo vean los niños y las niñas en las clases en los institutos. Porque, pues sí, pues al final todos los que estamos aquí estamos sensibilizados, pero yo creo que abren mucho las mentes. Igual que lo decimos para temas de economía, ¿no? Porque de repente tienes que firmar, ya no digo una cosa muy complicada, una simple hipoteca, y pues se te hace bola, ¿no? Al principio. Y también es importante pues, tener esos referentes en temas de economía, pero también en el día a día de la importancia. Y creo que especialmente en el momento que a vosotros os ha pasado, ¿no? A los que nos gusta la política, y no la política de los días en los que estamos, que también, sino como a la ciencia que estudia la organización de las sociedades. Pues en su momento esos primeros científicos, independientemente de que fueran hombres o mujeres, no tuvieron que luchar contra la sociedad porque eran como brujos y brujas, ¿no? Y creo que desgraciadamente a vosotras os ha tocado, desgraciadamente en esto de las STEM, ¿no? Os ha tocado abrir brecha, y es importante que hagáis esa política, desgraciadamente, porque si no muchas personas no tienen esa referencia, y quizá, y lo digo, vuelvo a decir, como nota mental para nosotros, para el colegio, y apoyando ahora que vienen todos estos cambios y que mucha gente vuelve a pensar en políticas de tratar de llevar esto mucho más no a aquí, estilos de charla, por supuesto, pero sí a los colegios, porque aunque estamos sensibilizados, estamos aquí, yo creo que habré mucho las mentes. Y nada, daros gracias. No, pues que sepáis que estáis fichadas todas ya, Estáis en la lista de las que hay que echar mano para iniciar estas políticas. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Por favor, Personalmente, yo tengo 2 hijas, una de 11 años y otra de 17. La mayor huye de las matemáticas de una manera desaforada hasta el punto de que ella quiere ser maestra, pero huye de las matemáticas. Y la pequeña, esa es la que me llama la atención, porque la mayor siempre ha tenido una vocación de ser maestra y, bueno, huye de las matemáticas, pero tiene claro que quiere ser maestra. Pero la pequeña la ves claramente que ha ido creciendo y la veías montar sus legos, incluso parques eólicos con Lego,
todo relacionado con ingeniería, yo veo que tiene una capacidad, una tendencia hacia el mundo de la ingeniería, pero ella ya está mirando hacia otro lado y no sé por qué. Como madre, ¿qué puedo hacer? Es complicado porque como ha dicho Silvia, con los datos en la mano, todo el contexto las va excluyendo poco a poco, desde muy temprana edad, de las STEM y sobre todo de todo lo tecnológico. Yo te diría que un mensaje podría ser: bien, ahora quieres ser maestra, perfecto, acéptalo porque eso no se lo vas a cambiar evidentemente, pero ella tiene una predisposición hacia cierto tipo de actividades, sigue fomentándolas. Es decir, le ha gustado siempre jugar con Legos, que siga teniendo ese tipo de proyectos un poco más avanzados según pasa su edad, pero que siga teniéndolos disponibles en casa, porque si le han gustado, le seguirán gustando, que ella vea que puede. Pero yo creo que es bueno que ella no se desvincule, que siga haciendo actividades tecnológicas, robótica, la cosa aplicada a programación, intenta cuando seleccione las optativas, que coja optativas también que le ayuden a potenciar el pensamiento computacional o que no la desconecten de ese mundo, y ya cuando tenga que tomar la decisión, que sea dentro de muchos años, que tome la que tenga que tomar, pero que no se haya desconectado de eso que le gustaba de pequeña. Eso es muy importante desde las familias. Muchísimas gracias. Yo me gustaría añadir una parte importante, lo ha dicho Laura, es no empeñarnos, porque además están en una edad complicada y basta que tú le digas blanco para que diga negro. Entonces, más que intentar directamente decirle maestra no, es que siga habiendo, como te decía Laura, otras opciones, ya sea con actividades extraescolares, con las asignaturas optativas, y luego también hay un montón de proyectos, pues esto, como las visitas a los centros. Entonces, una posibilidad puede ser hablar con el centro y que el centro se inscriba en estos proyectos. Creo que vuestras experiencias profesionales y vitales son importantes. Es importante que sean conocidas por chicos y chicas, pero en este caso, en el día que nos ocupa, sobre todo de mujeres, porque creo que habéis abierto la caja de Pandora de todo el abanico que hay y muchísimo más que obviamente no hemos podido recoger hoy. Pero creo que habéis dado una visión de la ingeniería informática y de las mujeres que estamos ahí detrás que la verdad es que es digna de mencionar. Así que muchas gracias por haber acudido a nuestra invitación y muchas gracias a vosotros por haber venido a este evento y por el apoyo que dais a nuestra causa desde el colegio. Muchas gracias.